Me arrepiento de haberme casado contigo. Nunca serás suficiente para alguien con mi potencial. Las palabras de Julián cayeron con la misma frialdad con la que solía criticar mi manera de preparar el mate o mi elección de ropa. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años, y estaba parada en nuestra cocina, en nuestro departamento de Palermo, Buenos Aires, observando cómo mi esposo de 5 años desmantelaba mi autoestima mientras tomaba su café de la mañana. Antes de continuar, contanos desde dónde nos estás siguiendo. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscripto, porque mañana tengo algo muy especial preparado para vos. La discusión había comenzado por algo insignificante. Olvidé pasar por la tintorería a buscar su traje. Pero, como siempre, el tema derivó rápidamente hacia su favorito, mis defectos. Lo miré desde el otro lado de la isla de mármol, notando su camisa impecablemente planchada, su cabello cuidadosamente peinado, en el que invertía más tiempo que yo en el mío. 5 años de matrimonio, y él seguía actuando como si me hubiera hecho un favor al elegirme. Entiendo, respondí, mi voz apenas un susurro mientras seguía preparando el desayuno. Mis manos temblaban ligeramente, pero no me detuve. No era la primera vez que decía algo así, solo que esta vez fue más directo. Julián era abogado corporativo en uno de los estudios más prestigiosos de la ciudad, López y Asociados, en el corazón de Retiro. A sus 36 años, era el asociado senior más joven, con la mira puesta en convertirse en socio antes de los 40. Yo, en cambio, administraba una pequeña librería en San Telmo, llamada El Rincón de las Letras, algo que al principio él encontraba encantador, pero que ahora calificaba como mi pequeño pasatiempo. Cuando nos conocimos en la inauguración de una galería de arte en Recoleta, él parecía fascinado por mi pasión por los libros y la cultura. Ahora, esa pasión era solo otro blanco para sus críticas. «Mírate», continuó, haciendo un gesto vago hacia mi apariencia. «Las esposas de los otros socios tienen carreras de verdad, o al menos un lugar en la sociedad. ¿Qué se supone que diga cuando me preguntan qué haces? Oh, ¿ella vende libros?» Se rió, pero no había calidez en su risa. «La esposa de Martín es cirujana pediátrica. La de Esteban dirige esa fundación que siempre sale en las revistas. ¿Y la esposa de Julián Morales? Recomienda novelas a estudiantes y jubilados». Puse sus huevos perfectamente cocidos frente a él, exactamente 7 minutos, como él exigía. «Están demasiado líquidos otra vez». Suspiró sin siquiera probarlos. «No entiendo por qué no podés hacer esto bien después de 5 años». «Lo haré mejor la próxima vez», dije automáticamente. Palabras tan familiares que no requerían pensamiento. Era nuestra rutina. Él criticaba, yo me disculpaba, él exigía, yo complacía. Un baile perfectamente coreografiado de erosión emocional lenta. «La cena de los Fernández es el próximo sábado», me recordó, desplazándose por su celular. «Ponete algo adecuado. Nada de esa ropa vintage que te gusta. Necesito que parezcas parte de este mundo». ¿Parezcas parte? Como si yo fuera un accesorio que debía combinar con su traje, su carrera, su vida. Recordé cuando solía presentarme con orgullo, escuchando atentamente mientras hablaba de libros, arte o mis viajes antes de conocerlo. Ahora, me interrumpía a mitad de una frase en eventos sociales, redirigiendo la conversación lejos de mis intereses aburridos. «Compré un vestido nuevo», ofrecí. «El negro de Falabella, el que aprobaste». Asintió distraídamente. «Está bien. Y hacete algo con el pelo, algo elegante». Pedíle a Carolina el contacto de su estilista. Carolina era la esposa del socio principal. Una mujer que nunca me había dirigido más de 3 frases en ningún evento del estudio, pero a quien Julián constantemente ponía como el estándar de lo que debería ser la esposa de un hombre exitoso. Cabello perfectamente teñido, brazos tonificados por el yoga, membresías en comités de beneficencia y una sonrisa permanente que nunca llegaba a sus ojos. «Le escribiré hoy». Mentí. No tenía ninguna intención de contactar a Carolina. Mientras Julián terminaba su café, miró su reloj, un regalo de graduación de su padre que probablemente costaba más que 3 meses de mi sueldo en la librería. «Tengo una reunión temprano con el equipo de la Fusión Martínez. No te olvides de llamar al jardinero por el patio trasero. Está hecho un desastre, y por favor, ponete algo presentable para ir a trabajar hoy. Nunca se sabe quién podría pasar por la librería».
Por quién se refería a sus colegas o sus esposas, que ocasionalmente visitaban mi tienda como una cortesía hacia Julián. Estas visitas siempre venían seguidas de una crítica detallada sobre cómo me había presentado o cómo estaba la librería. Después de que se fue, me senté sola en la isla de la cocina, rodeada de electrodomésticos caros que apenas usábamos y una decoración de diseño que nunca se sintió como hogar. Hace 5 años, me mudé al departamento de Julián en Palermo, Soho, y él reemplazó o guardó todo lo que traje conmigo, mis almohadones coloridos, mi colección de libros de arte vintage, las cerámicas pintadas a mano de mi abuela, todo considerado poco coherente con la estética. Ahora, el espacio parecía sacado de una revista de arquitectura, perfectamente decorado, caro y sin personalidad. Caminé hacia las grandes ventanas con vista a la Plaza Armenia y apoyé mi mano en el vidrio frío. El horizonte de Buenos Aires estaba parcialmente cubierto por una niebla matutina, reflejando la bruma que poco a poco se había instalado sobre mi sentido de identidad. ¿Cuándo me convertí en esta persona? Esta sombra que se disculpaba por existir, que medía cada palabra antes de hablar, que había perdido contacto con casi todos los que alguna vez me importaron porque no eran contactos adecuados para la trayectoria profesional de Julián. Mi celular vibró con un mensaje de mi hermana Lucía, la única persona de mi vida anterior que Julián no había logrado alejar por completo, aunque no por falta de intentos. Tu hermana es agotadora, solía decir después de sus visitas. Tan dramática, tan común. ¿Seguimos con el café mañana? Te extraño. Quiero contarte sobre mi nueva exposición, decía el mensaje. Lucía era artista, otra fuente de desaprobación para Julián. Hobbies como carreras. Parece que es de familia, había comentado una vez, lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. Sonreí a pesar de mí misma. Llevábamos meses encontrándonos en secreto, diciéndole a Julián que iba a un club de lectura. Esa pequeña rebelión se sentía aterradora y necesaria, como tomar aire después de estar bajo el agua demasiado tiempo. No me lo pierdo, respondí, tan orgullosa de vos. Caminé hacia el dormitorio para prepararme para el trabajo. Nuestro vestidor estaba dividido de forma desigual. Los trajes de diseño de Julián, sus zapatos caros y su ropa casual ocupaban 2/3 del espacio. Mi guardarropa, cuidadosamente seleccionado por él, o con su aprobación, ocupaba el resto. En una esquina, escondido detrás de abrigos de invierno, había una pequeña caja de madera con las pocas cosas que había salvado de mi vida anterior. Un ejemplar gastado de 100 años de soledad, que mi padre me regaló antes de morir. Un collar de cuentas de vidrio que me hizo mi mejor amiga de la infancia. Un cuaderno de bocetos donde aún dibujaba ocasionalmente cuando Julián trabajaba hasta tarde. Y un sobre con $150,000 en efectivo. Propinas de la librería que había estado ahorrando en secreto, de a $1,000 a la vez. Toqué la caja brevemente y luego cerré la puerta del vestidor. Tenía una librería que abrir, clientes que valoraban mis opiniones sobre literatura, un pequeño espacio donde aún me sentía yo misma, y mañana, café con Lucía. Las palabras de Julián resonaban en mi cabeza mientras me vestía con un atuendo presentable, que no lo avergonzara. Nunca serás suficiente para alguien como yo. Por primera vez, una idea distinta emergió en respuesta. Tal vez no quiero serlo. A la mañana siguiente, en el rincón de las letras, abrí la puerta exactamente a las 9 de la mañana. El familiar olor a papel, café y los saquitos de lavanda que escondía entre las estanterías me recibió como un viejo amigo. Este espacio, con sus pisos de madera que crujían, estanterías de piso a techo y sillones desparejos, era mi santuario, el único lugar que Julián no había rediseñado según sus gustos. No es que no lo hubiera intentado. La estética es confusa, se había quejado en una de sus raras visitas. Falta cohesión. Deberías contratar a un diseñador profesional. Pero me mantuve firme, explicando que el ambiente ecléctico y acogedor era parte del encanto de la librería. Fue, quizás, la única discusión que gané en nuestro matrimonio, y solo porque él decidió que la librería era demasiado insignificante para molestarse. «Buenos días, Sofía», llamó Valentina, mi asistente, desde detrás del mostrador donde estaba preparando todo para el día. A sus 23 años, tenía la energía y el optimismo que recordaba haber tenido alguna vez. Llegó el nuevo lote de libros de Cortázar,
Y ya separé los pedidos especiales. Sos increíble, respondí, colgando mi abrigo en el perchero vintage junto a la puerta. ¿Café listo? Recién hecho. Y don Miguel trajo facturas otra vez, dijo, señalando a nuestro cliente habitual, un profesor jubilado de literatura que pasaba las mañanas en el sillón de la esquina leyendo poesía y trayendo facturas como excusa para quedarse más tiempo. Buenos días, don Miguel, saludé, recibiendo un gesto y una sonrisa más cálida que cualquier cosa que hubiera sentido en casa en meses. La mañana transcurrió en un ritmo cómodo, ayudando a clientes, desembalando envíos, organizando la nueva exhibición para un evento con un autor local. Al mediodía, las campanas de la puerta sonaron, y levanté la vista para ver a Lucía entrando con su energía habitual, el cabello rizado, alborotado, pintura salpicada en sus jeans a pesar de nuestra cita para el café. Estoy temprano, lo sé, dijo, envolviéndome en un abrazo que olía a trementina y aceites esenciales. Terminé un encargo antes y no podía esperar a verte. Me alegro, dije, devolviéndole el abrazo. Deja que agarre mi abrigo. En realidad, susurró, ¿podemos hablar aquí? El café puede ser demasiado público. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa? Lucía miró a Valentina, quien con tacto se fue a ayudar a un cliente. No aquí. ¿Tenés una oficina? La llevé a la pequeña habitación trasera que servía de oficina y depósito. Cerré la puerta, y Lucía me miró con una intensidad que me puso en alerta. Sofía, hace días que estoy dudando si mostrarte esto. Sacó su celular, buscó algo y me lo entregó. Esto se publicó en un grupo privado de artistas de Buenos Aires. Alguien preguntaba si conocían a este abogado que estaba coqueteando con ella en una inauguración en La Boca la semana pasada. Miré la pantalla, que mostraba una foto algo borrosa de Julián con su brazo alrededor de una joven de cabello largo y oscuro. Estaban muy cerca, y él le sonreía con una expresión que no me había dirigido en años. Tal vez sea inocente, dijo Lucía suavemente. Tal vez no, la interrumpí, mi voz extrañamente calma. La mujer llevaba un vestido de estilo vintage con bordados florales, exactamente el tipo de ropa que Julián siempre criticaba en mí. Su cabello era rizado, como el mío antes de que él insistiera en que lo alisara por profesionalismo. Era como verme a mí misma hace 5 años. Hay más, dijo Lucía con cuidado. Seguí mirando. La siguiente foto los mostraba afuera. Julián ayudándola a subir a su auto. El auto que me prohibía usar porque era demasiado caro para mandados. ¿Cuándo fue esto?, pregunté, aún con esa voz inquietantemente tranquila. El jueves pasado. La noche que dijo que tenía una cena con los clientes de la Fusión Martínez. El jueves. La noche que llegó a casa a las 2 de la mañana oliendo a un perfume desconocido, que explicó diciendo que estuvo sentado junto a la esposa de un cliente con gusto excesivo por las fragancias. Devolví el celular a Lucía, mi mano firme a pesar del terremoto interno. Gracias por mostrármelo. Sofía, lo siento tanto. Dudé en decírtelo, pero... No, hiciste lo correcto. Me puse de pie y alisé mi falda. Una falda beige que Julián había aprobado como adecuada para el trabajo. ¿Todavía querés ir por ese café? Lucía abrió los ojos con sorpresa. ¿No estás... molesta? Solté una risa áspera. Extraña incluso para mí. No sé qué estoy ahora mismo, pero sé que necesito ese café. Mientras caminábamos las 2 cuadras hasta Café de la Esquina, Lucía me lanzaba miradas preocupadas. Me estás asustando un poco con lo tranquila que estás, dijo al sentarnos junto a la ventana. Me estoy asustando a mí misma, admití, envolviendo mis manos alrededor de una taza de cerámica caliente. Pero, honestamente, creo que sospechaba algo desde hace meses. Las noches tarde, las emergencias con clientes, los fines de semana en la oficina. Ese hijo de... murmuró Lucía, revolviendo su café con fuerza innecesaria. Después de todo su discurso sobre estándares y cómo tenés que ser la esposa perfecta, no es ni siquiera la posible infidelidad lo que más me afecta, dije lentamente, comprendiendo la verdad al hablar. Es que ella se parece exactamente a quien yo era antes de que él empezara a cambiarme. Es verdad, dijo Lucía, estudiándome. ¿Qué vas a hacer? Tomé un sorbo de café, pensando. No sé, confrontarlo, supongo. Y después...
¿Qué? Si lo admite, ¿qué hago? La pregunta quedó flotando entre nosotras, cargada de implicaciones. ¿Lo perdonaría? ¿Intentaría salvar un matrimonio que me había estado matando lentamente durante años? La idea me hizo estremecer. No sé, repetí, más suavemente esta vez. Lucía tomó mi mano sobre la mesa. Pase lo que pase, estoy acá. Pero, Sofía, esto podría ser tu despertador. No solo es controlador y te menosprecia, es un hipócrita. Lo sé, dije, y honestamente, siento que he estado desapareciendo durante años. La Sofía que conocía era vibrante, creativa, se defendía. No habría tolerado ni una fracción de lo que Julián me hace pasar todos los días. Sus palabras dolían porque eran ciertas. Había estado desapareciendo, pedazo a pedazo, reemplazada por esta versión hueca que buscaba la aprobación de un hombre que nunca la daría. Hablando de creatividad, dije, desesperada por cambiar de tema antes de que las lágrimas llegaran. Contame de tu exposición. El rostro de Lucía se iluminó, aunque sus ojos seguían preocupados. Es el próximo mes, en la Galería de la Boca. Estoy mostrando mi nueva serie sobre la soledad urbana. De hecho, dudó. Una de las piezas está inspirada en vos. Sacó su tablet y buscó una foto de una pintura. Mostraba a una mujer frente a un muro de espejos, pero cada reflejo era una versión ligeramente distinta de ella, cada vez más tenue, más pequeña, más desvaída. La llamo el acto de desaparecer, dijo suavemente. Miré la imagen, mi garganta apretada. Es hermosa, logré decir, y dolorosa. Eso es lo que debería ser el buen arte, respondió, guardando la tablet. Sofía, vení a la inauguración. Julián nunca va a mis exhibiciones de aficionados de todos modos. Te hará bien estar rodeada de gente creativa otra vez. Lo intentaré, prometí, sabiendo que Julián encontraría alguna razón para objetar. De vuelta en la librería, me moví por la tarde en un estado de aturdimiento, ayudando a clientes mientras mi mente giraba con las imágenes que Lucía me había mostrado. No solo las fotos de Julián con esa mujer, sino la pintura, esa visualización inquietante de mi lenta desaparición. A las 5:30, mientras ordenaba nuevos arribos, Valentina se acercó con un paquete pequeño. Entrega especial para vos, dijo. De joyería La Perla. Fruncí el ceño, tomando la caja. No había pedido nada de La Perla. Sus piezas estaban muy por encima de mi presupuesto, y Julián controlaba nuestras finanzas meticulosamente. Dentro había una pulsera de plata con un pequeño dije de zafiro y una tarjeta que decía: «Para mi amada esposa, perdón por esta mañana. Nos vemos en casa». Joyería de culpa. Había recibido suficiente a lo largo de los años para reconocer el patrón. Julián dice algo cruel. Siente remordimiento momentáneo, o más probablemente miedo de haber ido demasiado lejos. Compra un regalo caro, en lugar de disculparse directamente. «¡Wow! ¡Qué hermosa!», comentó Valentina, mirando por encima de mi hombro. «¿Ocasión especial?» «No», dije, devolviendo la pulsera a su caja. Solo mi esposo siendo mi esposo. Su sonrisa vaciló. Había conocido a Julián solo un puñado de veces, pero había desarrollado una lectura impresionantemente precisa de nuestra dinámica. «Bueno, es hermosa de todos modos», dijo diplomáticamente. Guardé la caja en mi bolso y seguí ordenando, pero mis movimientos se volvieron mecánicos, automáticos, como toda mi vida con Julián. Una serie de acciones prescritas para evitar conflictos, mantener la paz, ser suficiente a los ojos de un hombre que nunca estaría satisfecho. Cuando cerré la librería a las 7, mi conmoción inicial se había cristalizado en algo más duro. Me paré en la vereda, viendo cómo la noche caía sobre San Telmo, las luces encendiéndose en los bares, la gente apurándose hacia sus casas. No quería volver a casa. La idea me sorprendió por su claridad y fuerza. No quería regresar a ese departamento estéril y fingir que no había visto esas fotos. No quería aceptar la pulsera y desempeñar el papel de esposa agradecida. No quería preparar la cena según las especificaciones exactas de Julián y escuchar más críticas sobre mis fallas.
Por primera vez en años, permití sentir el peso de mi infelicidad, no como un malestar vago que debía ignorar, sino como una emoción legítima que merecía ser reconocida. Estaba profundamente, hasta los huesos, infeliz en mi matrimonio, y la posible infidelidad de Julián no era la causa, sino la confirmación final de lo que sabía, pero me negaba a admitir. Pero, ¿y ahora qué? La pregunta loomed grande mientras comenzaba a caminar hacia la parada de colectivo. Esta noche, al menos, sabía que no podía mantener la fachada. Esta noche, algo tenía que ceder. Mi celular vibró con un mensaje de Julián. Trabajando hasta tarde. No me esperes para la cena. ¿Recibiste mi regalo? La mentira era tan casual, tan effortless. ¿Cuántas otras noches tarde habían sido con otras mujeres? ¿Cuántas cenas con clientes habían sido citas? Y más importante, ¿por qué de repente me importaba menos su infidelidad que recuperar mi identidad? Respondí: tenemos que hablar cuando llegues a casa. Aparecieron 3 puntos inmediatamente. Luego desaparecieron. ¿Está todo bien? No, respondí simplemente. No lo está. Guardé mi celular y subí al colectivo, observando las calles familiares de Buenos Aires pasar mientras me dirigía a un hogar que nunca había sido verdaderamente mío. Pase lo que pase esta noche, sabía una cosa con absoluta certeza. La mujer que bajara de este colectivo no sería la misma que había aceptado la crueldad de Julián esta mañana. Llegué a un departamento oscuro y silencioso. El vacío se sentía diferente esta noche. No solitario, sino expectante, como si el espacio mismo estuviera conteniendo el aliento. Encendí una sola lámpara en el living, proyectando sombras largas sobre los muebles cuidadosamente seleccionados por Julián. Todo brillaba con una perfección cara: el sofá de cuero italiano, la mesa de vidrio, el arte abstracto que compró no porque le gustara, sino porque el decorador del estudio lo recomendó como de vanguardia. Me quité los zapatos y caminé descalza hacia la cocina, donde me serví una copa de Malbec, un vino que Julián guardaba para cenas importantes y que normalmente no me permitía abrir solo para mí. Esta noche no me importó. Llevé la copa a las ventanas de piso a techo y me quedé mirando el horizonte de Buenos Aires, las luces de la ciudad difuminadas por una fina llovizna. La pulsera en mi bolso parecía quemar a través del cuero. La saqué y la puse en la mesada, donde los zafiros captaban la luz y la dispersaban por el mármol. Hace 5 años habría estado emocionada por un regalo así. Ahora solo veía lo que era: una transacción. Mi obediencia continuada a cambio de compensaciones materiales ocasionales. Saqué mi celular y abrí el navegador, encontrándome escribiendo signos de abuso emocional, antes de que siquiera lo decidiera conscientemente. La lista que apareció hizo que mi estómago se apretara. Crítica constante y menosprecio, comportamiento controlador sobre apariencia, conexiones sociales y actividades diarias, aislamiento de amigos y familia, hacer que la víctima sienta que nunca es suficiente, control financiero, monitoreo de movimientos y comunicaciones, gaslighting, negando o distorsionando la realidad. Me hundí en un taburete, mis piernas de repente inestables. Era como leer una lista de mi matrimonio, cada elemento resonando con claridad dolorosa, evocando instancias específicas, patrones que se habían normalizado tanto que dejé de verlos. Mi celular vibró con un mensaje de Julián. Saliendo ahora. ¿Seguís queriendo hablar? No respondí. En cambio, abrí mi galería de fotos y retrocedí en los años, observando mi lenta transformación. Hace 5 años, cabello rizado, vestido vintage, sonrisa brillante, de pie con Lucía en una exposición de arte. Hace 4 años, cabello más domesticado, vestido más conservador, aún sonriendo en una cena con colegas de Julián. Hace 3 años, cabello liso, vestido de diseñador seleccionado por Julián, sonrisa apagada en un evento del estudio. Hace 2 años, cabello teñido por recomendación del estilista de Carolina, otro atuendo aprobado por el estudio, sonrisa ensayada que no llegaba a mis ojos. La progresión era tan obvia ahora, el borrado gradual de la mujer que había sido, reemplazada por la versión de Julián de quien debía ser. ¿Qué me pasó? Susurré al departamento vacío. Mi celular vibró de nuevo,
A 20 minutos. Podemos hablar durante la cena. Aún no respondí. Dejé la copa de vino y caminé al dormitorio, atraída por esa caja escondida de tesoros. La saqué de su escondite y me senté en el suelo con las piernas cruzadas, abriéndola con cuidado. El collar de cuentas de vidrio captó la luz, sus verdes y azules, recordándome días en la playa con amigos, antes de que Julián decidiera que las playas eran demasiado sucias y malas para la piel. Me lo puse, la sensación extraña pero reconfortante. El ejemplar de 100 años de soledad de mi padre se abrió en un pasaje que él había subrayado. No hay que ser héroe para saber que la vida vale la pena. Lo tracé con los dedos, recordando la voz de mi padre leyéndolo cuando era niña. Nunca lo olvides, Sophie, había dicho, usando el apodo que Julián luego consideró infantil y prohibió. No sos un pájaro para estar enjaulada, ni siquiera en una jaula dorada. Pero eso era exactamente lo que había pasado. Me habían colocado en una jaula hermosa y cara, y poco a poco olvidé cómo usar mis alas. El cuaderno de bocetos fue lo siguiente. Lo abrí para encontrar dibujos de los primeros días de nuestra relación, estudios rápidos de escenas de Buenos Aires, patrones abstractos, incluso algunos retratos de Julián cuando aún encontraba su intensidad atractiva en lugar de opresiva. Las páginas posteriores mostraban menos trabajos terminados, más bocetos abandonados, como si mi creatividad misma hubiera sido sofocada lentamente. Y luego, el efectivo, mi rebelión secreta, mi póliza de seguro, aunque no lo había admitido hasta ahora. Billetes de 1000 escondidos de las propinas de la librería, creando un pequeño fondo que Julián desconocía. No era mucho, pero era mío. Mientras devolvía estos tesoros a la caja, mi celular sonó. El rostro de Julián apareció en la pantalla. Dejé que fuera al buzón de voz. 1 minuto después, un mensaje, empezando a preocuparme. ¿Está todo bien? Coloqué la caja en nuestra cama y fui al vestidor, inspeccionando las filas ordenadas de ropa aprobada por Julián. En la parte trasera, detrás de abrigos y ropa formal, colgaba una bolsa de ropa con los pocos artículos que no había podido desechar de mi vida antes de Julián. La abrí para encontrar un vestido verde esmeralda con bordados florales, similar a lo que llevaba la mujer en las fotos. Sin analizar mis acciones, me cambié al vestido, su tela familiar acomodándose a mi alrededor como una vieja amiga. Fui al baño y me lavé la cara, quitándome el maquillaje sutil que Julián prefería. Despeiné mi cabello liso, intentando recuperar algo de su onda natural. La mujer en el espejo parecía una extraña híbrida, parte Sofía ahora, parte Sofía antes, pero sus ojos tenían algo que no había visto en años: determinación. Mi celular sonó de nuevo. Esta vez contesté. «Sofía, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes?» La voz de Julián tenía ese tono que usaba cuando las cosas no salían según su plan. «Estoy en casa», dije simplemente. «Me tuviste preocupado. Sabes que no me gusta cuando sos críptica. ¿De qué se trata esto de necesitar hablar? Creo que es mejor en persona. ¿A cuántos minutos estás?» «Subiendo al ascensor ahora. Nos vemos pronto». Colgué antes de que pudiera preguntar más y volví al living, tomando posición junto a las ventanas. La pulsera que había enviado seguía en la mesada, brillando acusadoramente en la penumbra. ¿Qué quería exactamente de esta confrontación? ¿Quería que confesara, que se disculpara, que prometiera cambiar? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero un pensamiento claro emergió. Quería sentirme yo misma otra vez. Todo lo demás era secundario. La puerta se abrió y Julián entró, su traje de diseño aún perfectamente planchado a pesar de su supuesto día largo de trabajo. Dejó su maletín y aflojó su corbata, un movimiento practicado que alguna vez habría acelerado mi corazón con atracción. «Acá estás». «¿Qué pasa con lo misterioso?» Se detuvo abruptamente, observándome. «¿Qué tenés puesto?» «¿De dónde salió eso?» «De mi placard», respondí con calma, detrás de los abrigos de invierno. Sus ojos se entrecerraron. «Pensé que habíamos donado toda esa ropa vieja. Pensaste mal». El cambio en su expresión fue sutil, un leve endurecimiento alrededor de la boca, un frío entrando en sus ojos. «¿Qué está pasando, Sofía? Estás actuando extraño, y no mencionaste la pulsera». Asintió hacia la mesada. «¿Te gustó? Es hermosa», dije con honestidad. «Tenés un gusto excelente para regalos de culpa». Su postura se tensó. «¿Disculpa? La pulsera. Es un regalo de culpa, ¿no? Por decir que te arrepentís de casarte conmigo esta mañana. O tal vez por algo más». «No sé de qué estás hablando».
Se movió a la cocina, sirviéndose un whisky. Si no te gustó, podés decirlo en lugar de este despliegue pasivo-agresivo. Respiré hondo, preparándome. ¿Cómo estuvo tu reunión tarde? Agotadora. La fusión Martínez es un desastre. Tomó un sorbo, apoyándose en la mesada con una despreocupación ensayada. ¿Es por eso? ¿Estás molesta porque trabajé hasta tarde otra vez? No estoy molesta porque trabajes tarde, dije con cuidado. Estoy molesta porque mentís sobre trabajar tarde. Se quedó inmóvil por un momento, luego se recuperó. ¿De qué estás hablando? Vi las fotos, Julián. ¿Qué fotos? Su voz seguía firme, pero un músculo en su mandíbula se contrajo, su señal cuando lo tomaban desprevenido. Vos y una joven en la inauguración de una galería en La Boca el jueves pasado, la noche que dijiste que tenías una cena con los clientes de la fusión Martínez. Puso su vaso con control deliberado. ¿Ahora me estás haciendo seguir? No. Alguien te reconoció y subió las fotos online. Querían saber quién era el abogado pretencioso. Lucía las vio. Por supuesto que Lucía está involucrada, murmuró. Tu hermana nunca me aprobó. No cambies de tema. ¿Quién es ella? Suspiró, frotándose las sienes como si le estuviera dando dolor de cabeza. Es solo una consultora de arte con la que me reuní por piezas para la oficina. Fue relacionado con el trabajo. ¿Por eso la estabas ayudando a subir a tu auto a medianoche? Su expresión se endureció. ¿Ahora me estás espiando? Este es exactamente el tipo de comportamiento paranoico que hace que sea difícil estar casado con vos, Sofía. La constante necesidad, la inseguridad. Levanté la mano, sorprendiéndonos a ambos con la firmeza en mi voz. No des la vuelta a esto, no esta vez. Nos miramos a través de la habitación, el aire entre nosotros cargado de una tensión desconocida. Nunca lo había interrumpido antes. Nunca había desafiado directamente sus intentos de echarme la culpa. Ella se parece a mí, dije suavemente. Como yo era antes de que empezaras a cambiarme. El vestido vintage, el cabello rizado, el espíritu libre. ¿Eso es lo que te atrajo de ella? ¿Encontrar a alguien que te recuerda a la mujer con la que te casaste originalmente antes de que le quitaras todo lo que la hacía ella misma? El rostro de Julián enrojeció de ira. Esto es ridículo. No voy a tener esta conversación cuando claramente estás decidida a pensar lo peor. ¿Tuviste algo con ella? Por Dios, Sofía, es una pregunta simple. Volvió a tomar su whisky, vaciando el vaso. No tuve nada con ella. Me reuní con ella por arte para el estudio. Había una inauguración cerca, pasamos por ahí y la llevé a su casa. Fin de la historia. Estudié su rostro, intentando determinar si decía la verdad. Pero la revelación que me golpeó fue sorprendente. En realidad no me importaba si había tenido algo con esa mujer o no. De repente, era irrelevante comparado con la verdad más grande que enfrentaba. No te creo, dije quedamente, pero ese ni siquiera es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto de esta confrontación dramática? Hizo un gesto hacia mi vestido. ¿El cambio de vestuario? ¿Las preguntas acusadoras? Me crucé de brazos, sintiendo la tela suave de mi viejo vestido, recordando quién solía ser antes de conocerlo. El punto es que he pasado 5 años intentando ser suficiente para vos, y esta noche finalmente me di cuenta de que nunca lo seré. No porque haya algo malo en mí, sino porque necesitas que me sienta inadecuada. Necesitas que sea pequeña, insegura y agradecida por tu aprobación. La expresión de Julián pasó de la ira a algo más cercano al pánico. Esto no seguía el guión habitual. No estaba retrocediendo, disculpándome o disolviéndome en lágrimas. Estás siendo dramática, dijo despectivamente, pero su voz carecía de su confianza habitual. Si esto es por esta mañana, me disculpé. Te compré la pulsera. Eso no es una disculpa, es una transacción. Me acerqué a la mesada y tomé la pulsera, su peso de repente repulsivo en mi mano. Y ya no estoy en venta. Cuando pronuncié esas palabras,
Sentí que algo cambiaba dentro de mí, una realineación fundamental, como si piezas que habían estado fuera de lugar durante años finalmente encajaran. No solo estaba confrontando a Julián por una posible infidelidad, estaba recuperándome a mí misma. Julián me miró como si de repente hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. Las tácticas familiares, desestimar, desviar, culpar, le habían fallado, dejándolo momentáneamente sin palabras. Era, quizás, la primera vez en nuestro matrimonio que lo veía genuinamente descolocado. «¿Estás molesta?», dijo finalmente, recuperando la compostura. «Lo entiendo. Ambos tuvimos un día largo. ¿Por qué no dejamos esta discusión para mañana, cuando estemos más razonables?» «Estoy siendo razonable», respondí, dejando la pulsera en la mesada. Posiblemente por primera vez en años. Suspiró pesadamente, adoptando el tono paciente que usaba cuando me explicaba asuntos legales complejos. «Sofía, claramente estás emocional ahora mismo. Estás haciendo acusaciones, vistiéndote con ropa vieja, creando drama por una reunión de trabajo. Deja de hablarme con condescendencia», dije, las palabras saliendo tranquilas pero firmes. No soy una niña teniendo un berrinche. Soy una mujer que finalmente está viendo su matrimonio con claridad. Su expresión se endureció. «¿Y qué es exactamente lo que crees que estás viendo?» «La verdad, que has pasado toda nuestra relación desmantelándome sistemáticamente, criticando mi apariencia, mis intereses, mis amigos, aislándome de cualquiera que me recuerde quién solía ser, controlando cada aspecto de mi vida, desde nuestras finanzas hasta lo que se me permite usar. «¿Se te permite?», se burló. «Nunca te he obligado a hacer nada. Siempre tuviste opciones. ¿Las tuve? ¿Qué pasa cuando tomo decisiones que no aprobás? Te retraes, criticás, haces que me arrepienta de atreverme a tener un pensamiento independiente». Aflojó su corbata aún más, un destello de ira genuina cruzando su rostro. «Entonces, ahora soy el villano en tu historia, el monstruo controlador. Después de todo lo que he hecho por vos, el estilo de vida que te proporcioné, la guía que te di». «¿Guía?», repetí suavemente. «¿Es así como lo llamas?». Nos quedamos en silencio por un largo momento, el abismo entre nosotros palpable. Podía casi ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos. ¿Qué enfoque funcionaría mejor para traerme de vuelta al redil? «Creo que deberías quedarte con tu hermana esta noche», dijo finalmente. «Claramente no estás en un estado racional, y tengo que preparar el informe Fernández para mañana». Era tan predecible. Cuando no podía controlar la narrativa, se retiraba, creaba distancia. Claro que mis emociones eran una molestia para su importante trabajo. «No me voy», dije. «Este lugar es tanto mi hogar como el tuyo». Se rió, el sonido agudo y despectivo. «¿Lo es? ¿De quién es el nombre en la hipoteca? ¿Quién paga los impuestos, las expensas? ¿Quién compró todo en este lugar?» Ahí estaba, el control financiero expuesto. El recordatorio de que, en su mente, yo era esencialmente una invitada en su vida, permitida solo mientras permaneciera complaciente. «Tenés razón», dije, sorprendiéndolo otra vez. «Esto no es mi hogar. Nunca lo fue. Es solo el lugar donde he estado desapareciendo lentamente durante 5 años». Me di la vuelta y caminé hacia la habitación de huéspedes, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Lo escuché llamarme una vez. Luego silencio. Un momento después, el sonido del hielo chocando en un vaso, seguido del crujido familiar de su silla de oficina. Sola en la habitación de huéspedes, me senté en el borde de la cama, mis manos temblando ligeramente mientras la adrenalina de nuestra confrontación comenzaba a desvanecerse. No había planeado nada de esto. El descubrimiento de su posible aventura, usar mi viejo vestido, desafiarlo directamente. Pero ahora que había dado estos pasos, no había vuelta atrás. La mujer que había aceptado mansamente sus críticas esa mañana ya no existía. Pero, ¿y ahora qué? La pregunta llenaba la habitación silenciosa. No podía seguir viviendo así,
fingiendo que nada había cambiado. Sin embargo, la perspectiva de lo que venía era aterradora. Julián controlaba nuestras finanzas, nuestro círculo social, incluso mi reputación profesional a través de sus conexiones. Necesitaba un plan, no una reacción emocional, sino un enfoque estratégico para recuperar mi vida. Saqué mi celular y abrí una nota nueva, escribiendo «lo que necesito» en la parte superior. Luego, metódicamente, comencé a listar lo esencial: independencia financiera, un lugar donde vivir, un sistema de apoyo, asesoramiento legal, documentos personales. La lista parecía abrumadora, pero el acto de escribirla la hacía más manejable. Eran problemas concretos con soluciones prácticas. Empecé con lo que sabía que tenía: $150,000 en efectivo escondido, mi trabajo en el rincón de las letras, que proporcionaba un ingreso modesto pero estable, Lucía, que me apoyaría sin dudar, las pocas posesiones preciadas en mi caja. No era mucho para reconstruir una vida, pero era un punto de partida. Luego, listé lo que necesitaba averiguar. ¿Había firmado un acuerdo prenupcial? No recordaba haberlo hecho, pero los primeros días con Julián habían sido un torbellino. ¿Qué derechos legales tenía sobre nuestros activos conjuntos? ¿Cómo podía acceder a documentos importantes como mi partida de nacimiento y DNI que Julián guardaba en su caja fuerte por seguridad? Mi celular vibró con un mensaje de Lucía. ¿Todo bien después de nuestra charla hoy? Dudé, luego escribí. No realmente. Las cosas explotaron con Julián. ¿Podemos hablar mañana? Necesito consejos. Su respuesta fue inmediata. Absolutamente. En mi casa. ¿Hago almuerzo o voy a vos si es mejor? Tu casa, respondí. Mediodía. Te quiero. Pase lo que pase, lo resolveremos. Una ola de gratitud me invadió. Lucía nunca me había abandonado, incluso cuando la alejé para complacer a Julián. Había seguido intentando, nunca rindiéndose conmigo, incluso cuando casi me había rendido conmigo misma. Continué trabajando en mi lista, agregando tareas específicas bajo cada categoría. Independencia financiera. Abrir una cuenta bancaria separada, consultar con un asesor financiero, revisar mi informe crediticio, actualizar mi CV y buscar opciones de trabajos mejor remunerados. Un lugar donde vivir. Investigar departamentos accesibles, preguntarle a Lucía sobre opciones temporales, obtener estimaciones para costos de mudanza. Sistema de apoyo. Reconectar con viejos amigos. Buscar grupos de apoyo para mujeres que dejan relaciones controladoras, considerar opciones de terapia. Asesoramiento legal. Consulta gratuita con un abogado de divorcios, aprender sobre las leyes de divorcio en Argentina, recopilar evidencia de abuso emocional. Documentos personales. Localizar partida de nacimiento, DNI, pasaporte, hacer copias de todos los documentos importantes, obtener copias nuevas si es necesario. Mientras trabajaba, una extraña calma se asentó en mí. Esto no era una decisión impulsiva nacida de un descubrimiento o discusión. Era la culminación de años de conciencia reprimida, el reconocimiento final de una verdad que me había estado ocultando a mí misma. Mi matrimonio no solo era infeliz, era insalubre. Escuché la puerta de la oficina de Julián abrirse, seguida de sus pasos en el pasillo. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de huéspedes, pero no llamó. Después de un momento, continuó hacia nuestro dormitorio, cerrando la puerta con un clic decidido. Volví a mi planificación, agregando una categoría crucial. Medidas de seguridad. Cambiar contraseñas en cuentas personales. Obtener un nuevo número de teléfono cuando estuviera lista para irme. Crear una palabra clave con Lucía para emergencias. Investigar cómo salir de manera segura. Aunque Julián nunca había sido físicamente violento, su reacción a perder el control era impredecible. La forma en que su rostro había cambiado esa noche cuando lo desafié, un destello de algo frío y desconocido, había activado una advertencia primal en mi instinto. Miré la hora. 11:30 p.m. Demasiado tarde para hacer movimientos concretos esa noche, pero no para reunir información.
Abrí una ventana de navegación privada y comencé a investigar las leyes de divorcio en Argentina, tomando notas sobre la división de bienes gananciales y el cronograma típico para los procedimientos. Luego, busqué organizaciones de apoyo para mujeres en Buenos Aires, encontrando varias que ofrecían consultas gratuitas y recursos para quienes dejaban relaciones controladoras. Un sitio ofrecía una lista de verificación para prepararse para salir, que se parecía mucho a mi propia lista, pero agregaba consideraciones de seguridad adicionales que no había pensado. A la 1:00 a.m., mi pánico inicial se había transformado en una determinación enfocada. Tenía un marco para avanzar, no solo resolución emocional, sino pasos prácticos para tomar. Mañana abriría una cuenta bancaria separada en un banco al que usaba Julián. Consultaría con un abogado. Comenzaría a buscar discretamente un departamento que pudiera pagar con mi sueldo de la librería. Me cambié el vestido vintage y me puse un pijama, colgando cuidadosamente el vestido en su bolsa. Había cumplido su propósito esa noche, recordándonos a ambos quién solía ser, quién podía volver a ser. Me di cuenta de que no había cenado. La confrontación con Julián había alejado todos los pensamientos de comida. Fui a la cocina, medio esperando encontrarlo allí, pero el espacio estaba oscuro y vacío. La pulsera seguía en la mesada, sus zafiros captando la luz tenue del horizonte de Buenos Aires. Preparé un sándwich simple y lo comí de pie junto a las ventanas, mirando cómo el atardecer pintaba el cielo de rosa y dorado. 5 años en este departamento, y rara vez me había tomado el tiempo para apreciar realmente la vista. Julián había elegido la ubicación por su prestigio, no por su belleza. Después de cenar, continué con mis preparativos. Localicé nuestra caja fuerte, escondida detrás de un cuadro en la oficina de Julián, y probé la combinación. Nuestra fecha de casamiento. Sin éxito. Debió haberla cambiado en algún momento sin decírmelo. Otro recordatorio de su necesidad de control. En cambio, busqué copias de documentos importantes en el archivador, encontrando duplicados de mi partida de nacimiento y DNI. Los fotografié con mi celular y los devolví exactamente como los había encontrado. También tomé fotos de nuestras declaraciones de impuestos de los últimos 3 años, nuestro certificado de matrimonio y estados de cuenta bancarios que mostraban nuestros activos conjuntos. Mientras trabajaba, era muy consciente de la extraña dualidad de mi situación. En la superficie, seguía siendo la esposa de Julián, viviendo en su departamento, aparentemente siguiendo sus reglas. Pero bajo esa fachada, estaba desmantelando sistemáticamente los cimientos de nuestra vida juntos, preparándome para una existencia que él desconocía. Era agotador, esta doble vida, mantener una apariencia de normalidad mientras planeaba secretamente mi escape. Pero también era necesario. No estaba lista para un corte limpio, aún no. Necesitaba tiempo, recursos y preparación para asegurar que pudiera irme de manera segura y protegida. Escuché la llave de Julián en la cerradura justo después de las 10 p.m. Rápidamente cerré el cajón del archivador y me moví al living, tomando un libro que había dejado en la mesa de café y fingiendo leer. «Todavía despierta», dijo dejando su maletín. «Solo terminó un capítulo», respondí, manteniendo mi tono neutral. Aflojó su corbata, estudiándome. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien, ocupado en la librería. ¿El tuyo?» «Productivo. La deposición de Martínez salió bien». Hizo una pausa, luego agregó. «Hice reservas en la Cabrera para mañana a la noche. 8:00». No era una pregunta, sino una declaración, la suposición de que reorganizaría mi vida para acomodar sus planes, intacta. «Tengo una reunión tarde con un representante de una editorial mañana», mentí con suavidad. «No estoy segura a qué hora terminaré». Frunció el ceño. «Cancélala. Esto es importante, Sofía». «Mi trabajo también lo es», respondí, cerrando el libro y poniéndome de pie. «Estoy cansada. Buenas noches, Julián». Pasé junto a él hacia la habitación de huéspedes, sintiendo sus ojos en mi espalda. Esta pequeña resistencia, negarme a aceptar sus planes de cena, se sentía significativa de maneras que él no podía entender.
Cada pequeño acto de independencia me fortalecía para el gran quiebre que vendría. «Sofía», llamó tras de mí, su voz más suave ahora. «Te extraño. Volvé a nuestra habitación». Me detuve, mi mano en la puerta de la habitación de huéspedes. El Julián del que me enamoré había sido encantador, atento, haciéndome sentir el centro de su universo. Esa versión de él resurgía ocasionalmente cuando sentía que estaba perdiendo el control, un despliegue estratégico de afecto diseñado para atraerme de nuevo. «No esta noche», dije quedamente. «Necesito espacio para pensar en nosotros». «¿En vos?», corregí, y cerré la puerta suavemente pero con firmeza detrás de mí. En la quietud de la habitación de huéspedes, añadí otro elemento a mi estrategia de salida. Encontrar mi propio terapeuta, no el que Julián había sugerido brevemente hace 2 años cuando me volví irrazonablemente emocional ante sus críticas, una sugerencia que retiró cuando el terapeuta hizo demasiadas preguntas incisivas sobre nuestra dinámica. No, necesitaba a alguien enfocado únicamente en mi bienestar, alguien que pudiera ayudarme a reconstruir la autoconfianza que había sido erosionada sistemáticamente durante 5 años. Saqué la pintura de Lucía, apoyándola contra la lámpara en la mesita de noche donde podía verla desde la cama. La mujer en el borde del acantilado, con los brazos extendidos hacia el amanecer, parecía encarnar lo que estaba descubriendo. No estaba sola en este viaje. Había manos extendidas para ayudarme, voces animándome a avanzar, sabiduría iluminando el camino por delante. Durante 5 años, Julián me había aislado sistemáticamente de conexiones significativas, posicionándose como el único árbitro de mi valor. Pero en solo 3 días de despertar, había descubierto una red de apoyo esperando para ayudarme a reclamar mi vida. Algunos, como Lucía, habían estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente. Otros, como posibles aliados aún desconocidos, serían nuevos compañeros con perspectivas valiosas. Juntos, formaban un salvavidas que me llevaba hacia la orilla. Con su ayuda, comenzaba a creer que no solo podía dejar a Julián, sino prosperar sin él. El viaje por delante sería difícil, las confrontaciones dolorosas, los ajustes desafiantes, pero por primera vez no lo enfrentaba sola. Me quedé dormida con este pensamiento reconfortante, la pintura de Lucía velando por mí, un recordatorio visual de que cada atardecer eventualmente da paso al amanecer. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de Julián moviéndose por la cocina. Por un momento desorientador, no recordé por qué estaba en la habitación de huéspedes. Luego, los eventos de la noche anterior regresaron. La confrontación, mi realización, los planes que había comenzado a hacer. Mi celular mostraba las 7:15 a.m. Tenía que estar en la librería a las 9, pero primero necesitaba navegar esta mañana con Julián. Escuché los sonidos familiares. La cafetera, la puerta del refrigerador abriéndose y cerrándose, el suave tintineo de una cuchara contra una taza de cerámica. Los sonidos rutinarios de un matrimonio que era cualquier cosa menos rutinario ahora. Respirando hondo, me levanté y me puse la bata colgada en la puerta, una que Julián había seleccionado, de seda en un tono beige apagado, que él consideraba elegante. Me vi en el espejo, notando cómo el color me hacía parecer pálida e insustancial, otra pequeña forma en que me había hecho menos visible. Cuando entré en la cocina, Julián estaba sentado en la isla, desplazándose por su celular mientras tomaba café. Levantó la vista, su expresión cuidadosamente neutral. «Buenos días», dijo, su tono medido. «¿Hay café?» «Gracias», respondí, sirviéndome una taza. La normalidad de la interacción se sentía surrealista después de la confrontación de anoche. «Ayer», comenzó, dejando su celular. «Creo que ambos dijimos cosas en el calor del momento que no quisimos decir». Tomé un sorbo de café, considerando mi respuesta. Este era su enfoque estándar después de las discusiones. Sugerir una culpabilidad mutua, ofrecer un reinicio sin abordar los problemas subyacentes. Quise decir todo lo que dije,
respondí quedamente. Su mandíbula se tensó momentáneamente antes de relajarse en una sonrisa ensayada. Sofía, entiendo que estás molesta. Las fotos que Lucía te mostró se veían mal fuera de contexto, pero ya te expliqué que fue una reunión de trabajo. Si no podés confiar en mí... No se trata de las fotos, lo interrumpí. Ni siquiera de si estás teniendo una aventura. Se trata de toda nuestra relación. Miró su reloj. Un costoso reloj suizo que le regalé para su cumpleaños el año pasado, comprado con la asignación que me proporcionaba. Tengo una audiencia a las 9. ¿Podemos discutir esto esta noche? Hice reservas en La Cabrera. La Cabrera, el restaurante de carnes de lujo al que me llevaba cada vez que necesitaba suavizar un momento particularmente difícil. El patrón era tan transparente ahora que lo veía. Crítica, conflicto, gesto caro, regreso al estatu. Tengo planes esta noche, dije. Pareció genuinamente sorprendido. ¿Qué planes? Cena con Lucía. Cancélala, dijo automáticamente. Esto es importante. En el pasado, habría hecho exactamente eso. Lucía habría entendido. Siempre lo hacía, pero no hoy. No, dije simplemente. Mi relación con mi hermana también es importante. Me miró por un momento, claramente recalibrando. Está bien, mañana entonces. Asentí, sin comprometerme. Que tengas un buen día en el trabajo. Me estudió un momento más, como tratando de identificar qué había cambiado. Luego tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Superaremos esto, Sofía, dijo, su mano en el picaporte. Siempre lo hacemos. Después de que se fue, me moví rápidamente. Me duché y vestí con uno de mis atuendos más profesionales, pantalones negros y una blusa azul profundo, que Julián había aprobado a regañadientes como aceptable para el trabajo. Reuní mis notas de la noche anterior, guardándolas en mi bolso junto con los $150,000 de mi reserva secreta. Antes de irme, miré alrededor del departamento con ojos nuevos. El espacio era impecable, caro y sin alma. Un showroom más que un hogar. Nada en él me reflejaba verdaderamente. Incluso las pocas fotos de nosotros en las estanterías mostraban momentos cuidadosamente posados. Nuestra boda, una fiesta navideña del estudio, una gala benéfica. Ni una sola capturaba alegría o conexión genuina. Mi primera parada fue el Banco Ciudad, a 6 cuadras del Rincón de las Letras. Lo elegí específicamente porque Julián usaba el Banco Nación y no tendría motivos para cruzarse con nadie de esta institución más pequeña. Quiero abrir una cuenta corriente, le dije a la amable empleada que me recibió. Solo a mi nombre. 30 minutos después, salí con una nueva cuenta, una tarjeta de débito y mi depósito en efectivo registrado de manera segura en un sistema al que Julián no podía acceder. Era un paso pequeño, pero se sentía monumental, la primera acción concreta en mi plan para recuperar mi independencia. En el Rincón de las Letras, llegué 15 minutos tarde, algo que nunca había ocurrido antes. ¿Todo bien?, preguntó Valentina, sus ojos abriéndose ligeramente ante mi inusual tardanza. Solo haciendo algunos trámites, respondí. Perdón por hacerte esperar. No hay problema, estuvo tranquilo. Dudó, luego agregó. Esa pulsera ayer era realmente hermosa. Sí, coincidí, colgando mi abrigo. Pero algunos regalos tienen un precio demasiado alto, incluso cuando son gratis. Asintió, un destello de comprensión cruzando su rostro. Aunque nunca habíamos hablado directamente de mi matrimonio, Valentina era observadora. Había visto el comportamiento controlador de Julián durante sus raras visitas a la tienda, notado cómo cambiaba cuando él estaba cerca. La mañana pasó en un torbellino de clientes, nuevos envíos y tareas rutinarias. Durante un momento de calma, me escabullí a mi pequeña oficina y llamé a un número que había encontrado en mi investigación de la noche anterior. Estudio Jurídico Familiar Buenos Aires. Quiero agendar una consulta sobre un posible divorcio, dije quedamente al teléfono, las palabras sintiéndose extrañas, aterradoras y liberadoras a la vez.
Tenemos un horario mañana a las 3 p.m. Con la doctora Gómez, informó la recepcionista. Hay una tarifa de consulta de $15,000. Está bien, respondí, calculando mentalmente cuánto quedaría de mi fondo secreto después de este gasto. Lo tomo. Anoté la cita en mi agenda, guardándola en mi bolso donde Julián nunca miraría. Luego, le envié un mensaje a Lucía para confirmar nuestros planes de almuerzo al mediodía. Dejé a Valentina a cargo y caminé las 6 cuadras hasta el loft de Lucía, en un edificio reciclado de La Boca. A diferencia del departamento estéril de lujo de Julián, el espacio de Lucía era vibrante y personal, lleno de sus obras de arte, muebles vintage y plantas colgando de macetas de macramé. «¡Llegaste!», dijo, abrazándome con fuerza al entrar. «¿Estaba tan preocupada después de tu mensaje? ¿Qué pasó?». Sobre sopa casera y pan recién horneado, le conté todo. La confrontación con Julián, mi sesión de planificación de la noche anterior, los pasos que ya había tomado hoy. «Estoy tan orgullosa de vos», dijo, apretando mi mano sobre la mesa. Y no sorprendida. La verdadera Sofía siempre estuvo ahí, solo esperando salir. «Estoy aterrorizada», admití. «Él controla todo. Nuestro dinero, nuestras conexiones sociales. Gano lo suficiente en la librería para sobrevivir, pero apenas. Y se va a poner furioso cuando se dé cuenta de que voy en serio». La expresión de Lucía se volvió seria. «¿Crees que podría ponerse violento si se da cuenta de que te vas?». Consideré la pregunta con cuidado. No lo creo. Su control siempre ha sido más insidioso, emocional más que físico. Pero no puedo estar segura. Nunca estuvo en una situación donde perdió el control completamente. Entonces tenés que ser cuidadosa. Extremadamente cuidadosa. No lo confrontes de nuevo hasta que estés lista para irte para siempre. Dudó. Luego agregó. «Podrías quedarte a casa, ¿ves? Tengo el sofá cama». La oferta era tentadora. Irme hoy, no volver nunca a ese departamento, o al hombre que había desmantelado sistemáticamente mi sentido de identidad. Pero sabía que no era tan simple. «Necesito hacer esto bien», expliqué. «Obtener asesoramiento legal, asegurar mis documentos importantes, resolver mi situación financiera. Si simplemente desaparezco, podría complicar las cosas». Lucía asintió a regañadientes. «Entiendo. Pero prométeme que me vas a llamar si alguna vez te sentís insegura, de día o de noche. Iré a buscarte. Lo prometo». Miré mi reloj. Debería volver a la tienda. «Antes de que te vayas», dijo Lucía, levantándose y yendo a su área de estudio. «Quiero que tengas esto». Regresó con un pequeño lienzo, una pintura de una mujer parada al borde de un acantilado, los brazos extendidos hacia un amanecer vibrante. «Lo empecé anoche después de tu mensaje. No está terminado, pero...». «Es hermoso», susurré, trazando los pincelazos audaces con la punta de los dedos. «Es vos», dijo simplemente. «¿O en quién te estás convirtiendo de nuevo? Manténelo escondido de Julián, pero míralo cuando necesites fuerza». Envolví cuidadosamente el lienzo en papel de seda y lo guardé en mi bolso, agradeciendo a Lucía con otro abrazo fuerte antes de regresar al trabajo. La tarde en la librería estuvo ocupada con un evento de lectura infantil programado, lo que ayudó a mantener mi mente ocupada. Entre clientes, trabajé en actualizar mi currículum, dándome cuenta de cuánto había erosionado mi confianza profesional bajo la constante minimización de Julián de mi carrera. El Rincón de las Letras no es solo un trabajo minorista, me recordé mientras escribía. He gestionado inventario, personal, eventos, marketing y relaciones con clientes. He incrementado las ventas un 22% en los últimos 3 años. Eran logros reales, independientemente de la caracterización despectiva de Julián de mi pequeño pasatiempo. A las 5:30 recibí un mensaje de Julián. «Trabajando hasta tarde, no me esperes». Miré el mensaje, preguntándome si era cierto o si estaba con la mujer de la galería. Luego me di cuenta de algo sorprendente. No me importaba. Sus movimientos ya no me interesaban.
Lo que importaba era el espacio que su ausencia me daba para continuar mi planificación. ¿Necesitas ayuda para cerrar?, preguntó Valentina mientras el último cliente se iba. En realidad, dije, tomando una decisión espontánea, ¿te importaría encargarte esta noche? Hay algo que necesito hacer. Con el acuerdo de Valentina, dejé la tienda y caminé a un café cercano con wifi gratis. Abrí mi laptop y comencé a buscar listados de departamentos. La mayoría estaban deprimentemente fuera de mi alcance con mi salario actual, pero encontré algunas posibilidades. Estudios pequeños en barrios menos modernos que podrían servir como vivienda temporal mientras me ponía de pie. Hice una lista de propiedades para llamar al día siguiente. Luego pasé a investigar abogados de divorcios. Estudio Jurídico Familiar Buenos Aires tenía buenas reseñas, particularmente la doctora Gómez. Descrita como dura pero justa, y con experiencia en divorcios de alto conflicto. Quería a alguien que no se dejara intimidar por las conexiones legales o las tácticas agresivas de Julián. A las 7:00 p.m., mi café se había enfriado y mi estómago rugía, pero me sentía productiva. Había tomado pasos reales hoy. Abrí una cuenta bancaria, agendé una consulta legal, investigué opciones de vivienda. Ya no estaba solo reaccionando al comportamiento de Julián. Estaba creando activamente una estrategia de salida. Paré por comida para llevar de camino a casa, empanadas de una roticería que Julián consideraba demasiado común para su paladar sofisticado. El pequeño acto de desafío se sentía satisfactorio mientras llevaba la bolsa aromática al departamento vacío. Comí en la isla de la cocina, viendo cómo el atardecer pintaba el horizonte de Buenos Aires en tonos de rosa y dorado. 5 años en este departamento, y rara vez había apreciado realmente la vista. Julián había elegido la ubicación por su prestigio, no por su belleza. Después de la cena, continué con mis preparativos. Localicé la caja fuerte, escondida detrás de un cuadro en la oficina de Julián, y probé la combinación, nuestra fecha de casamiento, sin éxito. Debió haberla cambiado en algún momento sin decírmelo. Otro recordatorio de su necesidad de control. En cambio, busqué copias de documentos importantes en el archivador, encontrando duplicados de mi partida de nacimiento y DNI. Los fotografié con mi celular y los devolví exactamente como los había encontrado. También tomé fotos de nuestras declaraciones de impuestos de los últimos 3 años, nuestro certificado de matrimonio y estados de cuenta bancarios que mostraban nuestros activos conjuntos. Mientras trabajaba, era muy consciente de la extraña dualidad de mi situación. En la superficie, seguía siendo la esposa de Julián, viviendo en su departamento, aparentemente siguiendo sus reglas. Pero bajo esa fachada, estaba desmantelando sistemáticamente los cimientos de nuestra vida juntos, preparándome para una existencia que él desconocía. Era agotador, esta doble vida. Mantener una apariencia de normalidad mientras planeaba secretamente mi escape. Pero también era necesario. No estaba lista para un corte limpio. Aún no. Necesitaba tiempo, recursos y preparación para asegurar que pudiera irme de manera segura y protegida. Escuché la llave de Julián en la cerradura justo después de las 10 p.m. Rápidamente cerré el cajón del archivador y me moví al living, tomando un libro que había dejado en la mesa de café y fingiendo leer. «Todavía despierta», dijo, dejando su maletín. «Solo terminó un capítulo», respondí, manteniendo mi tono neutral. Aflojó su corbata, estudiándome. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien. Ocupado en la librería. ¿El tuyo?» «Productivo. La deposición de Martínez salió bien». Hizo una pausa. Luego agregó: «Hice reservas en La Cabrera para mañana a la noche. 8:00». No era una pregunta, sino una declaración. La suposición de que reorganizaría mi vida para acomodar sus planes, intacta. «Tengo una reunión tarde con un representante de una editorial mañana», mentí con suavidad. «No estoy segura a qué hora terminaré». Frunció el ceño. «Cancelala. Esto es importante, Sofía». «Mi trabajo también lo es», respondí, cerrando el libro y poniéndome de pie. «Estoy cansada. Buenas noches, Julián». Pasé junto a él hacia la habitación de huéspedes.
sintiendo sus ojos en mi espalda. Esta pequeña resistencia, negarme a aceptar sus planes de cena, se sentía significativa de maneras que él no podía entender. Cada pequeño acto de independencia me fortalecía para el gran quiebre que vendría. «Sofía», llamó tras de mí, su voz más suave ahora. «Te extraño. Volvé a nuestra habitación». Me detuve, mi mano en la puerta de la habitación de huéspedes. El Julián del que me enamoré había sido encantador, atento, haciéndome sentir el centro de su universo. Esa versión de él resurgía ocasionalmente cuando sentía que estaba perdiendo el control, un despliegue estratégico de afecto diseñado para atraerme de nuevo. «No esta noche», dije quedamente. «Necesito espacio para pensar en nosotros». «¿En vos?», corregí, y cerré la puerta suavemente pero con firmeza detrás de mí. En la quietud de la habitación de huéspedes, añadí otro elemento a mi estrategia de salida: encontrar mi propio terapeuta. No el que Julián había sugerido brevemente hace 2 años cuando me volví irrazonablemente emocional ante sus críticas, una sugerencia que retiró cuando el terapeuta hizo demasiadas preguntas incisivas sobre nuestra dinámica. No, necesitaba a alguien enfocado únicamente en mi bienestar, alguien que pudiera ayudarme a reconstruir la autoconfianza que había sido erosionada sistemáticamente durante 5 años. Saqué la pintura de Lucía, apoyándola contra la lámpara en la mesita de noche donde podía verla desde la cama. La mujer en el borde del acantilado, con los brazos extendidos hacia el amanecer, parecía encarnar lo que estaba descubriendo. No estaba sola en este viaje. Había manos extendidas para ayudarme, voces animándome a avanzar, sabiduría iluminando el camino por delante. Durante 5 años, Julián me había aislado sistemáticamente de conexiones significativas, posicionándose como el único árbitro de mi valor. Pero en solo 3 días de despertar, había descubierto una red de apoyo esperando para ayudarme a reclamar mi vida. Algunos, como Lucía, habían estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente. Otros, como posibles aliados aún desconocidos, serían nuevos compañeros con perspectivas valiosas. Juntos, formaban un salvavidas que me llevaba hacia la orilla. Con su ayuda, comenzaba a creer que no solo podía dejar a Julián, sino prosperar sin él. El viaje por delante sería difícil, las confrontaciones dolorosas, los ajustes desafiantes. Pero por primera vez, no lo enfrentaba sola. Me quedé dormida con este pensamiento reconfortante, la pintura de Lucía velando por mí, un recordatorio visual de que cada atardecer eventualmente da paso al amanecer. El día siguiente trajo una mezcla de ansiedad y anticipación. Salí temprano para el trabajo, evitando otra confrontación matutina con Julián. Me había enviado un mensaje a las 6:30 a.m. Reserva para la cena confirmada a las 8. Te pasamos a buscar por la librería. No era una pregunta ni una invitación, sino una directiva. No respondí. En el rincón de las letras, me moví por la rutina matutina con una extraña sensación de desconexión. Todo era igual. Desembalar nuevos arribos, organizar exhibiciones, ayudar a clientes a encontrar el libro perfecto. Pero todo había cambiado. Cada tarea se sentía familiar y extraña, como si estuviera observando mi propia actuación en una vida que ya no encajaba. «Pareces distinta hoy», observó Valentina mientras reabastecíamos la sección de poesía. «Más, no sé, presente». Sonreí, conmovida por su percepción. «Tal vez lo estoy». Parecía a punto de decir más cuando las campanas de la puerta sonaron. Una mujer alta con cabello negro entrecano entró, su paso confiado y su mirada aguda captando la atención de inmediato. «Carolina», dije, sorprendida de ver a la esposa del socio principal en mi tienda. En 5 años, había visitado exactamente 2 veces, ambas para comprar libros que Julián había sugerido como lecturas adecuadas para el club de lectura de las esposas del estudio. «Sofía», respondió, su tono suavizándose ligeramente. «¿Tenés un momento para hablar en privado?» Confundida pero curiosa, la llevé a mi pequeña oficina,
ofreciéndole la única silla mientras me acomodaba en el borde de mi escritorio. «Voy a ser directa», dijo Carolina una vez cerrada la puerta. «Vi a Julián con una joven en la galería de la Boca la semana pasada. No era una reunión de trabajo». Me quedé sin palabras. De todas las personas que esperaba que confirmaran la infidelidad de Julián, Carolina López, la mujer que él constantemente ponía como el epítome del comportamiento adecuado de una esposa corporativa, era la última en mi lista. «¿Cómo lo sabes?», pregunté finalmente, porque estaba allí con amigas del Consejo de Arte de Buenos Aires. Julián no me vio, pero los observé durante casi una hora. Hizo una pausa, sus dedos perfectamente manicured ajustando la manga de su suéter de cashmere. «Mi esposo no sabe que estoy acá. Nadie del estudio lo sabe. ¿Por qué me lo contás?». Me miró directamente. «Porque hace 20 años yo era vos. Esposo diferente, misma historia. Una joven intentando moldearse para cumplir estándares imposibles, perdiéndose pedazo a pedazo». La confesión me sorprendió. Carolina siempre había parecido la esposa corporativa perfecta, elegante, reservada, impecablemente apropiada, la encarnación viva de todo lo que Julián quería que fuera. Pero vos y Ricardo parecen... Dejé la frase sin terminar, insegura de cómo completarla. ¿Felices? ¿Perfectamente compatibles? Sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro típicamente reservado. Lo somos ahora, pero Ricardo es mi segundo esposo. El primero era muy parecido a Julián, controlador, crítico, constantemente moldeándome en su ideal mientras tenía sus propias aventuras. ¿Qué pasó? Lo dejé. Fue aterrador y lo más difícil que he hecho. Tenía 34 años, sin trabajo, sin ingresos propios y sin idea de quién era realmente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero también fue la decisión más importante de mi vida. Tragué con fuerza, luchando contra lágrimas inesperadas. Julián dice que nunca seré suficiente para alguien como él. Y tiene razón, dijo Carolina, sorprendiéndome otra vez. Porque sos demasiado para lo que él ofrece. Demasiado para ser disminuida diariamente, para ser tratada como un accesorio en lugar de una compañera. Una lágrima escapó a pesar de mis esfuerzos. Carolina sacó un pañuelo impecable de su bolso de diseño y me lo ofreció sin comentarios. Estoy planeando irme, admití, secándome los ojos. Tengo una consulta con una abogada de divorcios esta tarde. Asintió con aprobación. Bien. Necesitarás orientación experta. Julián no hará esto fácil. ¿Tu primer esposo lo hizo fácil? No, respondió, una sombra cruzando su rostro. Peleó por todo. Usó sus conexiones para dificultarlo lo más posible. Pero sobreviví. Más que sobreviví, reconstruí una vida que es auténticamente mía. Sacó una tarjeta de su bolso. Este es mi número personal. Llámame en cualquier momento, día o noche. Tomé la tarjeta, extrañamente conmovida por esta alianza inesperada. Gracias, pero ¿por qué ayudarme? Apenas nos conocemos. Porque nadie me ayudó a mí, dijo simplemente. Y porque he visto a Julián menospreciarte en los eventos del estudio durante años, viéndote volverte más pequeña en su sombra. Debería haberte contactado antes. Después de que Carolina se fue, me quedé en mi oficina procesando nuestra conversación. La mujer que Julián había presentado como el ejemplo perfecto de lo que debía ser una esposa corporativa era en realidad una sobreviviente que había reconstruido su vida después de escapar de un matrimonio controlador. La ironía era casi demasiado perfecta. A las 2:30, dejé a Valentina a cargo y tomé un taxi al Estudio Jurídico Familiar Buenos Aires para mi consulta con la doctora Gómez. La oficina era más pequeña de lo que esperaba, cálida y sin pretensiones en comparación con el reluciente estudio corporativo de Julián. Camila Gómez era una mujer compacta, con ojos agudos y un trato directo que inmediatamente me tranquilizó. «Contame por qué estás acá, señora Morales», dijo una vez que nos sentamos en su oficina. «Estoy considerando dejar a mi esposo», dije.
mi voz más firme de lo que esperaba. Las palabras, pronunciadas en la oficina cálida y sin pretensiones de la doctora Camila Gómez, sentían como un compromiso irrevocable, una línea trazada en la arena. Necesito entender mis derechos legales, qué esperar de un divorcio y cómo protegerme. La doctora Gómez asintió, tomando notas en una libreta de cuero gastada. Entendido, señora Morales. ¿Por qué no empezás contándome sobre tu matrimonio? Cualquier detalle relevante. Finanzas, propiedades, comportamiento de tu esposo, acuerdos previos. Durante la siguiente hora, descargué la historia de mi matrimonio, comenzando con los días embriagadores de nuestro noviazgo, cuando su atención se sentía como un reflector iluminando mi mundo, hasta el lento y sistemático desmantelamiento de mi autoestima. Le conté sobre sus críticas constantes, su control financiero, el aislamiento de mis amigos y familia, y las fotos recientes que sugerían una infidelidad. También compartí mi pequeño fondo secreto de $150,000, mi nueva cuenta bancaria y mi intención de reconstruir mi vida independientemente. «Estás tomando pasos inteligentes», comentó la doctora Gómez, su tono aprobatorio. «Muchas mujeres en tu situación llegan aquí sin ningún plan, lo que las hace vulnerables. Tu enfoque proactivo hará esto más manejable». «¿Qué tan difícil será?», pregunté, mi mente evocando imágenes de Julián usando sus conexiones legales para aplastarme. Ella apoyó su pluma, mirándome directamente. «No voy a mentirte, Sofía. Los divorcios con cónyuges controladores como Julián raramente son fáciles. Es probable que use su posición en López Asociados para intimidarte. Pero Argentina tiene leyes claras sobre la división de bienes gananciales, y si no hay acuerdo prenupcial, como parece que no recordás haber firmado, tenés derecho a la mitad de los activos adquiridos durante el matrimonio». Hice una pausa, procesando. «Controla casi todo. Nuestro departamento, las cuentas bancarias, incluso los documentos importantes, están en una caja fuerte a la que no tengo acceso. Eso es común en relaciones controladoras», dijo, sin sorpresa. «Necesitaremos pruebas de tus contribuciones al matrimonio, incluso si no son financieras. Tu trabajo en la librería, cualquier trabajo doméstico, todo cuenta. También recomiendo reunir evidencia de su comportamiento, mensajes, correos, cualquier cosa que demuestre abuso emocional o infidelidad. Puede influir en la división de activos o en acuerdos de manutención, aunque la manutención no es garantizada si ambos tienen ingresos». «¿Y la caja fuerte?» «Necesito mi pasaporte, mi DNI original». «Podemos solicitar acceso legalmente si se niega a dártelos. Por ahora, enfocarte en obtener copias certificadas de tu partida de nacimiento y DNI a través del registro civil. Son más fáciles de reemplazar de lo que él podría hacerte creer». Salí de su oficina con una lista de tareas. Recopilar estados financieros, documentar interacciones con Julián, contactar al registro civil y programar otra consulta en una semana. La doctora Gómez me dio su número directo, instándome a llamarla si Julián se volvía hostil. «Sos más fuerte de lo que él te ha hecho creer», dijo al despedirnos. «Recórdalo». De vuelta en el rincón de las letras, la tienda estaba en su calma vespertina. Valentina manejaba el mostrador, y don Miguel estaba en su sillón habitual, hojeando un tomo de Borges. «¿Todo bien?», preguntó Valentina, notando mi expresión. «Mejor de lo que esperaba», respondí, colgando mi abrigo. «Gracias por cubrirme». El resto de la tarde me ocupé de las tareas de la tienda mientras mi mente organizaba los próximos pasos. Durante un momento tranquilo, envié un mensaje a Lucía. «Consulta legal fue bien. ¿Podemos vernos mañana? Necesito tu opinión sobre algo». «Claro, vení al loft a las 10. Traigo medialunas», respondió al instante. Esa noche, Julián llegó al departamento más temprano de lo esperado, justo después de las 8 p.m. Estaba en la cocina, preparando una ensalada simple, cuando escuché la puerta abrirse. «Sofía», llamó, su tono más suave de lo habitual. «Pensé que estarías en la librería». «Cerré temprano», dije.
manteniendo mi voz neutral mientras cortaba tomates. ¿Cómo estuvo tu día? Se acercó a la isla, dejando su maletín en el suelo. Largo pero productivo. ¿Y el tuyo? Su mirada recorrió mi atuendo, jeans y una camiseta que había comprado antes de conocerlo, con un leve fruncimiento de ceño. Ocupado, respondí, esquivando detalles. Estoy cansada, así que me voy a acostar temprano. Hizo una pausa, claramente esperando más. Sobre lo de anoche, creo que exageramos. ¿Podemos dejarlo atrás? Reservé en la Cabrera para mañana. Era la misma táctica. Minimizar, ofrecer un gesto caro, esperar que cediera. Pero esta vez no sentí la presión habitual de complacerlo. No estoy segura de estar libre mañana, dije colocando el cuchillo en el fregadero. Te aviso. Su expresión se endureció. ¿Qué está pasando, Sofía? Estás distante, evasiva. Si es por esas fotos, ya te dije que no eran nada. No se trata solo de las fotos, dije enfrentándolo. Se trata de cómo me haces sentir todos los días, como si nunca fuera suficiente. Abrió la boca para responder, pero levanté una mano. No quiero discutir esto ahora. Necesito tiempo. Se quedó inmóvil, claramente desconcertado por mi firmeza. Está bien, dijo finalmente, su voz tensa. Toma tu tiempo, pero no esperes que me siente a esperar para siempre. No respondí. Solo terminé mi ensalada y me retiré a la habitación de huéspedes. Cerré la puerta y saqué mi celular, agregando notas sobre nuestra interacción, su intento de manipulación, su negación de las fotos, su amenaza implícita. Cada detalle era una pieza más en el caso que estaba construyendo, no solo para la doctora Gómez, sino para mí misma, un recordatorio de por qué debía seguir adelante. A la mañana siguiente, llegué al loft de Lucía con una mezcla de nervios y determinación. El aroma a medialunas frescas y café llenaba el espacio, y su abrazo cálido disipó parte de mi tensión. «Contame todo», dijo, sirviendo café en tazas desparejas. Le relaté la consulta con la doctora Gómez, mi plan para obtener documentos y la conversación con Carolina. Lucía escuchó con atención, sus ojos brillando de orgullo. «Estás haciendo todo bien», dijo. «Pero quiero que consideres algo, mudarte conmigo temporalmente. Sé que querés hacer esto con cuidado, pero estar en ese departamento con él me preocupa». Consideré su oferta. La idea de dejar el departamento de Julián era tentadora, pero también aterradora. «Aún no estoy lista», admití. «Necesito más estabilidad financiera, y quiero asegurarme de que no pueda usar mi salida repentina en mi contra legalmente». «Entiendo», dijo, aunque su preocupación era evidente. «Pero prométeme que si alguna vez te sentís insegura, venís directo acá, día o noche». «Prometido», dije, tomando una media luna. «También necesito tu ayuda con algo más. Quiero reconectar con viejos amigos, pero Julián los alejó a casi todos. ¿Alguna idea de por dónde empezar?» Lucía sonrió. «Por supuesto. ¿Qué tal con Clara y Diego? Siempre te adoraron, y no son del tipo que guarda rencor por la distancia. Clara y Diego eran una pareja que conocí en la universidad, artistas como Lucía, cuya energía vibrante había sido demasiado desordenada para Julián». «Buena idea», dije, anotando sus nombres. «Voy a contactarlos esta semana». De vuelta en la librería, el día pasó en un torbellino de actividad. Durante mi hora de almuerzo, caminé al registro civil para solicitar copias certificadas de mi partida de nacimiento y DNI. La empleada me aseguró que estarían listas en una semana, un pequeño pero significativo paso hacia la independencia. Esa noche, Julián envió otro mensaje. «La Cabrera, 8 p.m. Te paso a buscar». Ignoré el mensaje y cené sola en la habitación de huéspedes, revisando listados de departamentos en mi laptop. Encontré un estudio prometedor en Almagro, pequeño pero asequible, con un contrato de 6 meses que podía manejar con mi salario de la librería. Envié un correo al agente inmobiliario para programar una visita. Los días siguientes se asentaron en un patrón.
Trabajaba en la librería, tomaba pasos discretos hacia mi independencia y mantenía interacciones mínimas con Julián. Él alternaba entre intentos de encanto y frustración creciente por mi distancia, pero yo me mantuve firme, documentando cada conversación. El viernes, visité el estudio en Almagro. Era modesto, un espacio de una habitación con pisos de madera gastada y una cocina minúscula. Pero tenía una ventana grande que daba a un árbol frondoso y una sensación de posibilidad. Lo tomo, le dije a la gente, firmando una solicitud con mi nueva cuenta bancaria. Esa noche, contacté a Clara y Diego, enviando un mensaje tentativo disculpándome por la distancia y preguntando si querían tomar un café. Su respuesta fue inmediata y cálida. Sofía, claro que sí. ¿Mañana a las 3 en Café Tortoni? Sonreí, sintiendo una chispa de la vieja Sofía resurgir. El sábado, me reuní con Clara y Diego en el icónico Café Tortoni, sus vitrales y mesas de mármol evocando una Buenos Aires atemporal. Me envolvieron en abrazos, sin rastro de resentimiento. Te extrañamos, dijo Clara, sus ojos brillando. Contanos todo. Compartí una versión editada de mi situación, enfocándome en mi deseo de reconectar y redescubrirme. Ellos respondieron con historias de sus propios proyectos artísticos y promesas de incluirme en futuros eventos. Venía nuestro próximo taller de grabado, insistió Diego. Es desordenado, pero liberador. Cuenta conmigo, dije, mi corazón más ligero de lo que había estado en años. El lunes, recibí una llamada de la doctora Gómez. Tengo buenas noticias, dijo. Confirmé con el registro público que no hay acuerdo prenupcial registrado bajo tu nombre o el de Julián. Esto fortalece tu posición para una división equitativa de activos. Eso es un alivio, dije, aunque la perspectiva de enfrentar a Julián en un tribunal aún me intimidaba. También sugiero que comencemos a redactar la demanda de divorcio, continuó. No tenemos que presentarla de inmediato, pero estar preparada te dará ventaja. Démosle una semana más, dije. Quiero asegurar el departamento y algunos detalles financieros. Buen plan. Manténeme al tanto. Esa semana, finalicé el contrato del estudio en Almagro, pagando el depósito con mi fondo secreto. También abrí una cuenta de correo nueva para comunicaciones sensibles y cambié todas mis contraseñas, asegurándome de que Julián no tuviera acceso. Cada paso me hacía sentir más en control, más cerca de la libertad. El viernes, un mes después de la confesión devastadora de Julián, me paré en la librería después del cierre, mirando el espacio que había sido mi santuario. Valentina se había ido temprano, dejándome sola con el aroma familiar a papel y lavanda. Saqué mi celular y abrí el mensaje más reciente de Julián. Tenemos que hablar esta noche, no más excusas. Había estado posponiendo esta confrontación, pero sabía que no podía evitarla para siempre. Mi plan estaba en marcha. El departamento asegurado, documentos en camino, apoyo legal y personal en su lugar. Era hora de enfrentar la verdad. Respondí. Estaré en casa a las 9. Hablamos entonces. Llegué al departamento a las 8:55, encontrándolo oscuro salvo por la lámpara del living. Julián estaba sentado en el sofá, un whisky en la mano, su expresión una mezcla de irritación y cautela. Finalmente, dijo, poniéndose de pie. Pensé que ibas a evitarme otra vez. No estoy evitándote, dije, dejando mi bolso en la mesada. Solo necesitaba tiempo para pensar. ¿Y qué has decidido? Su tono era cortante, pero había un trasfondo de ansiedad que no había notado antes. Respiré hondo, canalizando la fuerza de Lucía, Carolina, la doctora Gómez y la pintura de la mujer en el acantilado. Quiero el divorcio, Julián. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad, luego a una furia apenas contenida. ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Por unas fotos que no significan nada? ¿Por una discusión? No es por las fotos, dije, mi voz firme. Es por cómo me has tratado durante 5 años. Tus críticas, tu control, tus mentiras.
No puedo seguir viviendo así. Se rió, un sonido áspero y despectivo. ¿Y cómo planeas vivir sin mí? ¿Con tu salario de librería? ¿En algún departamento miserable en un barrio mediocre? Me las arreglaré, dije, negándome a dejar que sus palabras me hirieran. Ya lo estoy haciendo. Se acercó, su postura intimidante. No tenés idea de con quién estás lidiando, Sofía. Soy abogado. Tengo recursos, conexiones. Te destruiré si seguís con esto. Lo miré directamente, sin retroceder. Haz lo que quieras, Julián. Pero no voy a cambiar de opinión. Merezco algo mejor que esto. Por un momento, pensé que podría gritar, incluso volverse físico. Pero en cambio, se dio la vuelta, tomando su whisky y vaciándolo de un trago. Esto no ha terminado, dijo, su voz baja y fría. Dormí en la habitación de huéspedes esta noche. Mañana hablaremos con más calma. No hay nada más que hablar, dije, tomando mi bolso. Me voy con Lucía esta noche. Mi abogada se pondrá en contacto. Salí del departamento antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución intacta. Caminé las 6 cuadras hasta la parada de colectivo, el aire fresco de la noche aclarando mi mente. Subí al colectivo hacia la Boca, viendo las luces de Buenos Aires pasar, cada una un recordatorio de que estaba reclamando mi ciudad, mi vida. Lucía me recibió en su puerta con un abrazo que disolvió la tensión restante. «Lo hiciste», dijo, llevándome adentro. «Estoy tan orgullosa». Esa noche, dormí en su sofá-cama, la pintura del acantilado apoyada en una mesa cercana. Soñé con volar, no cayendo, sino elevándome sobre la ciudad, libre al fin. Los meses siguientes fueron un torbellino de desafíos y triunfos. Julián peleó el divorcio con uñas y dientes, usando tácticas legales para retrasar y complicar el proceso. Pero la doctora Gómez fue implacable, asegurando una división equitativa de nuestros activos, incluyendo una parte del valor del departamento. Mi fondo secreto, combinado con mi salario y un pequeño préstamo de Lucía, me permitió instalarme en el estudio de Almagro, que decoré con colores vibrantes, libros y arte de amigos. Reconecté con Clara, Diego y otros amigos, asistiendo a talleres de arte y lecturas de poesía. Inicié terapia con una psicóloga recomendada por Carolina, quien me ayudó a desentrañar los efectos del abuso emocional de Julián y reconstruir mi autoestima. En la librería, asumí más responsabilidades, negociando un aumento que estabilizó mis finanzas. Carolina se convirtió en una aliada inesperada, invitándome a eventos culturales donde conocí a mujeres inspiradoras que reforzaron mi sentido de posibilidad. Incluso don Miguel, mi cliente fiel, me regaló una edición rara de 100 años de soledad, diciendo, para la Sofía, que nunca dejó de ser mágica. Un año después del día en que Julián dijo que se arrepentía de casarse conmigo, me paré en la galería de Lucía en La Boca, rodeada de amigos y aliados, celebrando su nueva exposición. Mi cabello estaba rizado otra vez, mi vestido un remolino de colores que había elegido yo misma. La pintura del acantilado colgaba en un lugar destacado, titulada Amanecer de Sofía. Julián había seguido adelante, según rumores, con otra joven a quien intentaba moldear a su imagen. Sentí una punzada de compasión por ella, pero ya no era mi historia. Mi vida era ahora un lienzo propio, lleno de colores vibrantes, conexiones auténticas y la promesa de un futuro que yo misma estaba pintando. Mientras brindaba con Lucía, Clara, Diego y Carolina, levanté mi copa hacia el horizonte de Buenos Aires, visible a través de las ventanas de la galería. «Por los amaneceres», dije, mi voz llena de certeza. «Por los amaneceres», respondieron, sus voces uniéndose a la mía. Un coro de apoyo que me llevaría hacia adelante, siempre hacia la luz.